bellos consejos? La comedia social rechina. En un mundo sin gracia y sin piedad, las jóvenes no piensan más que en seducir y las viejas en servir de alcahuetas. En Las Viejas, Goya pone en escena a dos mujeres de mucha edad, pero el tratamiento pictórico es diferente. La coqueta ridícula, con una flecha de diamantes evocando al amor, tiene el rostro descarnado. Las órbitas están arrugadas y orladas de párpados rojos sangre. Los labios desaparecen, rematados por el vacío de una boca desdentada. El rostro de la sirvienta está reducido a una suerte de cabeza de muerto. Los ojos profundamente hundidos, el tinte gris. Este modo de presentación de rasgos exagerados aproxima el cuadro a la caricatura. Leonardo da Vinci deforma parte de los rostros para hacer resaltar sus aspectos grotescos. El Bernino es uno de los primeros en hacer al filo de la pluma estos pequeños croquis rápidos que resumen en un trazo vivo lo ridículo de un personaje. La caricatura se desarrolla en el siglo XVIII y se vuelve un arte popular anónimo, expandido por la estampa y la venta ambulante. Goya vio grabados ingleses en Cádiz en 1792, cuando pasa una temporada en lo de su amigo Sebastián Martínez. Es allí donde cae bruscamente enfermo. No se levanta hasta 6 meses más tarde, definitivamente sordo. Tiene 46 años. La caricatura formará desde ese entonces parte de su universo. Y el cuadro que muestra a Las Viejas puede ser puesto en relación con varios grabados de los Caprichos. Ellas hilan fino, una variación sobre el tema de los 3 parques. Hasta la muerte. El grabado muestra también a una vieja coqueta delante de su espejo. Las Viejas retoma en parte este grabado anterior en una docena de años, y un tema, el de la mujer ante el espejo, tema corriente en la historia de la pintura. Aquí no se ve más que el dorso del espejo y la inscripción que reza: ¿qué impresión te doy? Puede leerse como las palabras de un espejo mágico que, a la manera de los cuentos de hadas, hablase a su dueña mientras le muestra una imagen halagadora de ella misma. Goya coloca en la imagen a otra figura alegórica, la del tiempo. Pero ella también está caricaturizada. En lugar de la guadaña tradicional, el pintor colocó una vieja escoba entre las manos del personaje. Y la escoba remite a otra imaginería, muy presente en su obra, la de la brujería. Goya había decorado la residencia de verano del duque y la duquesa de Osuna con muchos cuadros pequeños que mostraban escenas de brujería. El pintor comparte las ideas de sus amigos ilustrados, los iluminados, esos liberales reformistas que intentan aclimatar en España al espíritu de las luces. La brujería, muy expandida en todas las provincias, es considerada por ellos como una superstición nefasta, exacerbada por la represión brutal de la Inquisición. Pero los ilustrados, en su toma de conciencia de la identidad nacional, están también atraídos por estas formas de expresión popular. Y Goya mismo, aunque trabajando con un espíritu de crítica social, sufrió esta fascinación. Muestra sus peligros en la famosa fórmula: el sueño de la razón engendra a los monstruos. Las pesadillas que el pintor mismo ha debido sufrir durante su enfermedad mutilante, tal vez una forma de meningitis, lo han vuelto sin duda más atento aún a esas imágenes mentales que hasta el espíritu más razonable puede producir repentinamente, sin comprender siempre cómo han podido surgir. Y él da a sus 2 viejas los rasgos profundamente marcados, los rictus, el aspecto diabólico de 2 brujas. Pero un indicio permite descifrar más aún a este cuadro.
María Luisa de Parma se había casado con el príncipe de Asturias, futuro rey de España. Tenía entonces sin duda un cierto encanto del cual testimonia un retrato de Mensch, pero su belleza declinó rápidamente. Poco después de 1788, fecha de su advenimiento al trono, ya estaba marchita. Goya, pintor de cámara del rey, ejecuta numerosos retratos del monarca y de su esposa. El rumor popular atribuía esa declinación de la reina a su vida licenciosa. Ella tuvo, en efecto, a pesar de su fealdad, numerosas aventuras amorosas y una unión prolongada y tormentosa con un soldado de la Guardia Real, Manuel Godoy, al cual hizo su primer ministro. Goya realiza su retrato cuando el hombre de Estado está en la cima de su gloria. Es para él también que Goya pinta la maja vestida y la maja desnuda. Este doble retrato de un amante de Godoy, Pepita Tudo, estaba destinado a adornar el gabinete particular del ministro. Cuando pone en escena a la familia de Carlos IV, Goya, que se muestra pintando a la manera de Velázquez en Las Meninas, registra con una innegable crudeza la locura y la mediocridad de estos personajes espantados por la historia. Su reino, por otra parte, será breve. La reina lleva en los cabellos una flecha de diamantes que su amante Manuel Godoy le ha regalado. La infanta María Isabel lleva la misma flecha. Es quizá una discreta alusión a su bastardía. En 1808, España es invadida por las tropas de Napoleón. Carlos IV abdica en favor de Fernando VII. Godoy es arrestado. Murat entra en Madrid. Fernando VII parte para Bayona. El 2 de mayo, Madrid, los españoles se sublevan contra los franceses. Desde el día siguiente, la represión es terrible. Diez años más tarde, Goya resumirá esas dos jornadas históricas en dos cuadros, el 2 de mayo y el 3 de mayo. Para los ilustrados amigos de Goya, el imperio representa los principios de la Revolución Francesa contra las ideas todavía atrasadas de los Borbones. Y el pintor presta juramento a José Bonaparte, nombrado rey de España. Pero en 1810 comienza la guerrilla. Emboscadas, disparos, violaciones, torturas, masacres, escenas de un salvajismo increíble, de las cuales el pintor es a veces testigo y que alimentan una nueva serie de grabados, los desastres de la guerra. José Bonaparte huye en 1813. Fernando VII vuelve a España. La Constitución es abolida. La Inquisición restablecida. Las Viejas fue pintado hacia 1810-1812, por lo tanto durante la guerra, en el momento en que hacen estrago epidemias y hambrunas. La reina María Luisa y los Borbones de España, entonces fugitivos, son hechos responsables de las desdichas del país. La reina, muy envejecida, pero llevando la flecha regalada por Godoy, se contempla en el espejo. Siempre coqueta, ella no percibe que el tiempo ha pasado, que el tiempo va a barrerla. María Luisa y Carlos morirán, en efecto, en Roma, algunos años más tarde, en 1819. Godoy vivirá todavía muchos años en el exilio en París. Un cuadro así no está destinado a ningún comanditario. Es una caricatura para uso privado y una fábula sobre la vanidad del poder. Al mismo tiempo que pinta retratos o escenas del género para clientes ricos, Goya pinta, en efecto, cuadros para sí mismo y trata sin preocuparse del mercado, de temas que lo inspiran o que lo obsesionan.
Su museo personal difiere tanto por la factura como por la temática de su producción para el exterior. Dos cuadros con las mismas dimensiones y que siempre permanecieron acoplados. No faltaba casi nada para hacer de ellos pendants y para interpretarlos en ese sentido. Un autor sugirió que el personaje principal de las jóvenes podía ser la misma María Luisa. Mucho más joven, un día, había escandalizado paseándose por las calles de Madrid en compañía de Godoy. Ella había sido interpelada por las lavanderas que le reclamaban menos coquetería y más pan. Las lavaderas impertinentes fueron arrestadas y condenadas a prisión de por vida. Otra hipótesis. Varios historiadores han comparado a las jóvenes con otras pinturas negras de Goya. Más tarde, en efecto, a partir de 1819, el pintor compone para su nueva morada, llamada La Casa del Sordo, escenas de inspiración libre. Vuelve al tema de la brujería en telas garadas por una sombra densa y carbonosa, apenas iluminada por colores sordos o a veces por el estallido siniestro de la sangre. Entre todas estas figuras enigmáticas, una mujer joven, pensativa, apodada La Manola, es probablemente Leocadia Weiss. Goya la conoció hacia 1812, poco después de la muerte de su mujer. Pasará con ella el resto de su vida. El rostro, la expresión, la misma vestimenta de La Manola recuerdan mucho al personaje de Las Jóvenes. Ese cuadro hubiera podido entonces ser pintado por Goya en la época de su encuentro, con una suerte de homenaje a Leocadia. La hipótesis de los pendants no descansa únicamente en los índices biográficos. Cada una de las telas muestra a una mujer y su sirvienta. Cada una de las telas retoma un tema clásico de la pintura: la carta para las jóvenes, el espejo para las viejas. Cada tela muestra detrás de la escena principal una escena contradictoria: las mujeres del pueblo contra las jóvenes, el tiempo contra las viejas. A estos paralelismos entre los dos cuadros se agregan francas oposiciones que parecen intencionadas. Exterior, interior. Ropas oscuras en la joven, ropas claras en la vieja. Texto legible del espejo, texto escondido de la carta. Mostradas juntas, las dos telas forman una suerte de parábola en la línea de los grabados sobre las edades de la vida. Estas imágenes populares, resumiendo el destino del hombre bajo la forma de etapas sucesivas, estaban muy difundidas alrededor del 1800. Y Goya mismo se había inspirado en ellas, representando a una boda. Dispone a sus novios en el medio de un cortejo que se extiende desde la infancia a la vejez extrema. Pero si uno considera que Las Viejas es un cuadro anterior, es posible imaginar que Goya pudo invertir la parábola y darnos a leer las telas en el orden inverso. Las dos viejas espectrales representan al pasado funesto, con sus desastres políticos, la guerra, las desdichas de España. Frente a ellas, la mujer joven representaría, por el contrario, el retorno de la paz, el comienzo de una nueva vida. El anciano ha comprendido que estaba en su poder vencer al tiempo, que para revertir su curso bastaba con invertir el orden de las telas. Y como la escritura y la pintura se habían vuelto para el pintor sordo las únicas formas de comunicarse con el mundo, ¿por qué no suponer que el billete que lee la joven, quizá Leocadia, es una carta del mismo Goya? Monet, 1840-1926.
Una extensión de agua, plantas acuáticas. Sobre las orillas, manojos de juncos e iris. En el plano posterior, un sauce llorón, otros árboles. Una pasarela en arco de círculo, pintada de verde. ...1883... en el Valle del Sena, cerca de Vernon, Claude Monet descubre el pueblo de Giverny. Allí alquila la casa del lagar. A los 43 años, el pintor tiene ya una obra importante detrás de sí. En 1889, Monet expone con el escultor Auguste Rodin. En esa época, vende muy bien sus telas y conoce la holgura. En 1890 compra la casa de Giverny. Vive allí con Alice Rochdet, a quien desposará más tarde. Monet permanecerá en Giverny durante 43 años, hasta su muerte en 1926. En su jardín, el pintor construye invernaderos y talleres. Inventa conjuntos florales originales que le sirven después de motivos pictóricos. En 1893, Monet hace comenzar los trabajos en la parte sur del jardín, situada entre la línea del ferrocarril, hoy en día reemplazada por una ruta, y el Ru, un brazo del Epte. Cava allí un pequeño estanque regulado por esclusas y construye una pasarela de madera, pero silmente inspirada por las estampas japonesas. Entre 1896 y 1916, Monet compra otras parcelas de terreno. Habiendo obtenido autorización para desviar el curso del Ru, agranda el estanque. El Ru cruza ahora la propiedad, contorneando el jardín de agua en el que los senderos favorecen la variedad de los puntos de vista. Sauces, alisos, rododendros, rosales, bambúes componen en la primavera ricas gamas de verdes. En el estanque son cultivados el nenúfar blanco o ninfea alba, el nenúfar amarillo y diversos híbridos multicolores, lanzados entonces por los horticultores. Son plantas acuáticas vivaces, enraizadas en el fondo y con grandes hojas flotantes. Monet hará cubrir de glicinas el puente abovedado, tal vez también una reminiscencia de las estampas japonesas que coleccionaba. Las estampas que llegan a Europa hacia 1860 fascinan a los impresionistas por sus novedades formales. Buen número de esas estampas son publicadas bajo forma de series. El pintor Hokusai, muerto en 1849, y del cual Monet poseía varias obras, consagra al monte Fuji una centena de imágenes, según una multitud de puntos de vista. A fines del siglo XVIII, en Roma, un francés, Henri Pierre de Valenciennes, pinta varias veces el mismo paisaje. Solo varían la iluminación o las condiciones atmosféricas. Desde 1840, uno de los primeros fotógrafos, William Fox Talbot, elige como motivo un almiar de paja, a fin de mostrar las variaciones de la luz solar. En el mismo cuadro de la estación Saint-Lazare, 18 años antes de la invención del cine,
Monet muestra en dos imágenes la llegada de un tren a la estación. En la serie de los barcos, pintada en 1887, el sujeto está descentrado, o bien no está mostrado más que en parte. El espectador reconstituye el conjunto. Monet comienza a pintar Almiares a fines del verano de 1890. Partiendo de esta forma geométrica constante, juega con la evolución temporal de las texturas, tierra, hierba, paja, nieve y sobre todo, con el desplazamiento del cuadro. Las alineaciones de álamos que el pintor observa el año siguiente al borde del Epte son pretexto de numerosas variaciones, gamas de color, reflejos en el agua, oposición entre las curvas de las riberas y la verticalidad de los árboles, geometrización del espacio. En la serie de los brazos del Sena, cerca de Giverny, Monet elige un cuadro constante y muestra la evolución de los colores y los contornos, ligada a las diferentes iluminaciones del día o de la estación. Hará lo mismo en Londres o en Venecia en los primeros años del siglo. Con la serie Catedral de Rouen, pintada en 1892 y 1893, Monet intenta captar cada metamorfosis de la luz. Instalado sucesivamente en 3 ventanas de casas que están frente al monumento, el pintor trabaja en varias telas a la vez, pasa de una a la otra, vuelve allí día tras día y trabaja todavía largo tiempo una vez vuelto a su atelier. Me torno de una tal lentitud trabajando que me desespera, pero más lo hago, más veo que es necesario trabajar mucho para lograr expresar lo que busco. La instantaneidad, sobre todo, la misma luz expandida por todas partes. Y lo que más me disgusta son las cosas fáciles, venidas de golpe. A partir de 1890, Monet tomó la costumbre de emplear la palabra serie. Es bajo este título que expone, de ahora en adelante, la mayor parte de su producción. El tema del puente japonés es abordado por primera vez en 1895, 2 años después de la construcción de la pasarela. Las primeras telas muestran el pequeño estanque del primer plano, el puente detrás, vistos según un eje este-oeste. En 1899, nueva serie de cuadros. Esta vez el puente es visto desde la salida del estanque. El formato es aproximadamente un cuadrado de 90 centímetros de lado, con ligeras